de 11 años por politraumatismo circulando en motocicletas sin las medidas de seguridad correspondientes. También le preocupa que en los veranos santafesinos ingresaron niños con quemaduras solares y se pregunta si tendrá que ver con el calentamiento global. El martes pasado, mientras estaba en el comedor, perdón, almorzando en su día de guardia, se encontró con Roxana, la pediatra del ANEO, y al comentar sus preocupaciones, Roxana refiere que aumentaron los resultados positivos de test rápido de tamizaje en orina para marihuana. En definitiva, ambos profesionales se lamentan por el cansancio y estrés acumulado en todo el año para el equipo de salud. Hay distintos conceptos acá, ¿sí?, en este problema que vamos a tratar de clarificar a lo largo de esta presentación. Bien, sigamos. Lo que primero conviene empezar a definir qué es una emergencia, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la disciplina emergentología y bueno, tenemos mucha cercanía con este concepto. En una emergencia, la diferencia del resto de las situaciones clínicas es que hay una situación crítica, ¿sí?, clínica o quirúrgica, y la característica principal de una emergencia es el riesgo vital inminente o de graves secuelas si no se realiza el tratamiento adecuado. El ejemplo máximo, la emergencia máxima en ciencias de la salud, más en nuestro campo, el de la medicina, chicos, es el paro cardiorrespiratorio. Si uno hace un diagnóstico de paro cardiorrespiratorio y no comienza con la RCP cuanto antes, la chance de sobrevida de ese paciente, si no se hace nada, disminuye un 7 a 10% por cada minuto que el paciente esté en situación de paro cardíaco. Esa es la emergencia máxima. Otro tipo de emergencias son las obstrucciones de la vía aérea, por ejemplo, por un cuerpo extraño, ¿sí? Esto es muy común en los dos extremos de la vida, en los niños y en adultos mayores. En niños tiene que ver con la anatomía, con los diámetros de esa vía aérea, y en adultos mayores tiene que ver con trastornos en la deglución, pérdidas de piezas dentarias que hacen que sean más proclives a tener una obstrucción de la vía aérea. O sea, en estos dos casos, en estos dos ejemplos, hay que actuar de manera rápida porque si no el paciente o pierde la vida, ¿sí?, o puede quedar con alguna secuela, como por ejemplo una encefalopatía hipóxica, perdón, donde el cerebro ha tenido sufrimiento hipóxico y bueno, el paciente queda postrado de por vida, no hay chances de recuperación y demás. Lo que la diferencia de una urgencia, ¿sí?, es que en la urgencia también hay alguna situación crítica, que puede ser clínica o quirúrgica, pero hay más tiempo para instalar un tratamiento. El ejemplo típico en el caso del trauma, una fractura. En el caso de una fractura de huesos largos, ¿sí?, de las extremidades, tranquilamente sabemos que hay que brindarle un tratamiento a ese paciente, pero tenemos un tiempo prudencial para hacerlo, ¿sí? Espérenme que en el chat, después le tomo la asistencia a Max. Así que bueno, eso es para clarificar algunos conceptos, ¿sí? La diferencia entre emergencia y urgencia, a pesar de que en la práctica van a ver, ¿sí?, eh, que se usan prácticamente como sinónimos, pero bueno, acá desde el punto de vista académico tenemos que hacer y dejar en claro bien esa disquisición. La UABP3 usa como disparador la preocupación de ese médico pediatra, ¿sí?, por los niños menores de 11 años que están involucrados en accidentes de tránsito. Bien, entonces vamos a clarificar algunos conceptos. Siempre se habló de accidentes de tránsito. Esa es la bibliografía clásica. Hace algunos años, algunos dicen, ¿sí?, que es incorrecto usar ese término. Te voy a mutear. Gracias, Mora. ¿Por qué es correcto usar ese término, esa terminología de accidente? Porque se supone que en el accidente, ¿sí?, las consecuencias de un evento son atribuidas al azar. Si uno toma lo que plantea el médico pediatra, sus preocupaciones, van a ver que ahí no hay nada azaroso, porque si un nene menor de 11 años se sube a una moto, tiene acceso a una moto, se puede subir sin casco, circular por la vía pública, eso no es azar, eso es multiplicar las chances de que ocurra un evento, ¿sí? El hecho de que los niños o los test rápidos para marihuana, orina para marihuana den positivos de una manera mucho más frecuente, tampoco es un hecho al azar. Hay un consumo problemático previo a que ocurra el evento. O sea, por eso desde hace algunos años
ustedes van a escuchar que se usa la palabra incidente, ¿sí? Después, abocado a todo lo que tiene que ver con el tránsito, se prefiere hablar de colisiones vehiculares, siniestro vial, ¿sí? Un evento vial, pero no la palabra accidente. Eso por un lado para aclarar. Y con respecto a la enfermedad trauma, ¿sí? Tiene una definición. Se define como el daño físico que sufre una persona cuando es expuesta a una cantidad de energía mayor a la que puede tolerar. Obviamente que habla de la persona, pero en realidad está hablando de su estructura, ¿no? Sí, y de su estructura biológica, y también incluye el trauma psíquico, pero ahí ya hablaríamos de salud mental. Obviamente que este daño, ¿sí?, ocasionado a esta persona o al cuerpo de esta persona puede ser de origen intencional. Lamentablemente esto ocurre con más frecuencia, cada vez con más frecuencia en la actualidad, con aumento en las tasas de suicidios, homicidios o actos deliberados de violencia, o no intencional. Por ejemplo, caídas de propia altura, es decir, la persona va caminando, ¿sí? Siniestros vehiculares, colisiones vehiculares, atropellamientos, es cada vez más común, inclusive en la actualidad está con no solamente peatones embestidos por auto, moto, sino también por los famosos monopatines eléctricos hoy en la actualidad. Y también se habla de trauma cuando una persona, y esta es una definición que lo trae la OMS como agregado a esta definición primaria, ¿sí? Se habla de trauma cuando una persona sufre la ausencia de elementos esenciales para la vida. ¿Cuáles son estos elementos? El calor, por ejemplo, y la persona sufre una hipotermia o una lesiones por congelamiento. Y si falta el oxígeno, ¿sí?, obviamente en los casos de asfixia. Entonces, la enfermedad trauma tiene una definición propia y hace foco en la energía, ¿sí?, en el intercambio de energía. Siguiendo un poco con esto, ¿sí?, las lesiones traumáticas son una de las principales causas de muerte y discapacidad, sobre todo en población joven, y esa es la particularidad que tiene. No solamente está vinculada a mortalidad, sino también a morbilidad, con pérdidas de años, ¿sí?, de vida, que se reflejan en distintas estadísticas. Nuestro país cuenta con un registro inclusive, pero bueno, sepan ustedes que se trata, en alguna bibliografía lo van a encontrar, que es una endemia, ¿sí? Y que sobre todo afecta a los países en vías de desarrollo. Cuando uno va a las estadísticas, los números, para ver si esto es tan así, ¿sí?, la OMS establece que el trauma es la primera causa de muerte en personas de 1 a 45 años de edad, ¿sí? Y a su vez, a nivel, si uno considera todas las causas, es decir, la muerte global, va en un tercer lugar como responsable de la mortalidad de las personas después de enfermedades cardiovasculares, sobre todo las vinculadas a la cardiopatía isquémica y las enfermedades neoplásicas, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta introducción, ¿sí?, conviene preguntar. eh, Esto es un debate que se viene dando hace muchos años. En la Argentina, este concepto de trauma como enfermedad está muy desarrollado por el doctor Jorge Neira. El doctor Jorge Neira es un especialista en medicina interna y terapista, ¿sí? Toda gran parte de los últimos años de su vida lo ha destinado a esto, ¿sí?, a profundizar y concientizar sobre el trauma y los efectos que tiene sobre la sociedad, no solamente desde el punto médico, sino también inclusive del punto de vista económico, social, y él tiene distintos escritos. Uno de ellos plantea esta pregunta: si el trauma es una enfermedad, y la respuesta es sí. Cuando ustedes leen enfermedades en tercer año sobre todo, ¿sí?, van a ver que siempre hay una noxa, hay síntomas, signos, hay tratamientos. Bueno, la enfermedad trauma en sí también tiene esas características. Tiene agentes etiológicos propios, los hechos de violencia. Tiene grupos, síntomas y signos propios, ¿sí? Tiene alteraciones anatómicas constantes y necesita de rehabilitación. Todos estos son postulados que definen a la enfermedad trauma, ¿sí? Se ve la presentación, ¿no? Porque me sonó el pendrive acá, no sé. ¿Se Sí, ve? profe. Sí, Ah, ok. profe. Sí, se ve. Gracias. Bien, gracias, chicos. Alteraciones, bueno, yo me voy a detener en este punto, ¿sí? Alteraciones anatómicas constantes. Hay un concepto desde la
desde la enfermedad trauma, que es el concepto de cinemática del trauma o física del trauma. En los últimos años siempre se habló de cinemática del trauma. En los últimos años se ha cambiado y se prefiere hablar de física del trauma. No los voy a aburrir con esto porque hay que hablar de leyes de Newton, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan que yo les hablé en la definición de trauma, que hay un intercambio de energía mucho mayor de la que el cuerpo puede tolerar, o la persona, el cuerpo de la persona puede tolerar, bueno, se trata de trasladar un poco todas esas leyes físicas de Newton, intercambio de energía, cinética, y demás, y ahí te permite a vos, como un futuro médico en el caso de ustedes, asumir qué tipo de lesiones puede presentar nuestro paciente en base a cuál fue el mecanismo lesional. Esto que parece tan raro es muy simple de entender, la física del trauma. Si una persona se cae de un tercer piso y se cae sobre sus pies, y la verdad que no, uno es muy fácil llegar a la deducción de que va a tener compromiso de los pies con los huesos calcáneo y astrágalo. ¿Y por qué? Porque sobre ahí impactó. Ese desplazamiento de energía se produce hacia arriba, así que puede tener lesiones de rodilla y también lesiones de cadera, la fuerza sigue circulando. También puede tener lesiones de columna, ¿sí? Acuérdense que acá en este caso particular de un caído de altura sobre sus pies de 3 metros, ¿sí? La energía se va transmitiendo desde los pies hacia arriba y puede tener, por ejemplo, terminar con aplastamientos vertebrales a nivel lumbar. Eso es un poco la física del trauma. En base al mecanismo lesional, a nosotros, personal de salud, nos permite tener un poco la idea de qué lesiones puede tener este paciente. Y a eso hace referencia esta definición de trauma con alteraciones anatómicas constantes. Otro ejemplo, una herida de arma de fuego en el tórax, ¿sí? Y yo sé que si ingresó del lado derecho y por pared anterior y salió por pared posterior, y yo sé que ahí está el pulmón, entonces seguro que tengo un neumotórax. Un neumotórax no es otra cosa que la acumulación de aire dentro de la cavidad pleural. Y si fue del lado izquierdo, y bueno, del lado izquierdo yo sé que está el corazón, yo sé que están los grandes vasos, también está pulmón, entonces la verdad que las conclusiones que yo tengo que sacar en base a ese mecanismo lesional es que ese paciente puede tener un neumotórax, que es cavidad, aire dentro de la cavidad pleural, un hemotórax, que es sangre dentro de la cavidad pleural, una laceración cardíaca, ¿sí? O lesión de grandes vasos. Entonces, a eso se refiere con física del trauma, alteraciones anatómicas constantes, está haciendo referencia a esto. En base al mecanismo lesional, nosotros, personal de salud, podemos deducir qué tipo de lesiones presenta. Hasta ahora vimos lo que planteaba la OMS, ¿sí? En la Argentina hay registros de todo lo que sean causas de mortalidad año a año, ¿sí? Y estos datos provienen de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Y establecen estas estadísticas que las principales lesiones traumáticas, ¿sí? Ocasionan la causa de muerte en niños y personas jóvenes. Tiene un poco que ver con el problema, la preocupación que mantenía nuestro actor principal en el caso problema. Y las lesiones provocadas por tránsito vehicular o incidentes vehiculares representan el 25% de los fallecidos por trauma, ¿sí? Esto es importante conocer, estos indicadores, ¿por qué? Porque no a nosotros, o sí, pero nos va a permitir al Estado, ¿sí? Fíjense que yo hablo de Estado y no de gobierno, eh, Estado como un todo, va a permitir establecer políticas públicas, en un intento de mejorar estos números. Cuando hablábamos de agente etiológico, de la enfermedad trauma, ¿sí? Teníamos caídas de propia altura, de altura o de objetos sobre la persona. Caídas de propia altura no es otra cosa que ir caminando, ¿sí? Y sufrir un resbalón, un tropezón y terminar en el piso. Las caídas de altura, ¿sí? Las caídas de altura hacen referencia a el doble de la longitud que tenga la persona. Es decir, si la persona mide 1,70 m, para poder hablar de un caído de altura, mínimo tiene que haber caído de 3,40 m, ¿sí? Y cuando hablamos de objetos sobre la persona, ¿sí? Por ejemplo, en las ambulancias, si vos, mientras vas transportando al paciente,
tenés elementos sueltos, las chances de que se le caiga algo encima de esa persona son altas y le agregamos un problema más. En las unidades intrahospitalarias, distintos sectores cuentan con monitores sobre la cabecera del paciente o paneles de gases con el oxígeno, el aire comprimido. Se desprende algo de eso y se puede caer sobre el paciente, ¿sí? Otra vez aparecen las heridas de arma de fuego o arma blanca, ¿m? Con lesiones vehiculares. Insisto, preferimos ya no usar el término accidente. Quemaduras de todo tipo, hipotermia. Ahora empieza la época, ¿sí? Todavía no hace mucho frío, pero ya va a empezar la época donde eh, vemos pacientes con lesiones propias de la hipotermia. Y no se olviden ustedes que en el contexto socioeconómico que estamos viviendo hay mucha gente en situación de calle. Hay que ver qué pasa con el frío este año. Ahogamientos, ¿sí? Esto puede ser, se va terminando esta época, ¿sí? De que se vean los ahogamientos, sobre todo de manera, los accidentales porque deja de hacer calor, entonces los chicos jóvenes dejan de meterse en el río y los niños dejan de tener acceso a las piscinas, que todos los años en la época de verano es un problema, ¿sí? Ahorcamientos con fines autolíticos, esto lo estamos viendo junto con la ingesta de medicamentos con finalidad de terminar con su propia vida de la persona, ¿sí? Y el síndrome de inhalación de humo vinculado a las quemaduras. Estas son algunas notas generales, ¿sí? Que tienen que ver con la preocupación que tenía este pediatra. ¿Mm? Entonces, uno conociendo los números, tu punto de partida, que representa en la Argentina el 25, la enfermedad trauma en sí, en las colisiones vehiculares, perdón, representan el 25% de las lesiones traumáticas, perdón. Entonces, teniendo eso, sabiendo cuáles son estas noxas que producen trauma, uno puede trabajar en distintos niveles de prevención. Yo no voy a ahondar con esto, le puse ese repaso porque ya lo recontra vieron entre primer y segundo año. Pero acuérdense que la prevención primaria es evitar que el hecho se produzca, es decir, en el caso de la situación problema, evitar que los nenes de 11 años o menores de 11 años tengan acceso a una moto y puedan salir a la calle. En la prevención primaria, evitar que los nenes tengan acceso al consumo de drogas ilícitas. En la prevención secundaria, ¿sí? Ya se produjo, esta es la fase evento, ya se produjo la situación límite, entonces hay que evitar o mitigar lesiones y la gravedad de las mismas mientras se produce este hecho. Por ejemplo, un paciente politraumatizado, un paciente traumatizado que tiene una hemorragia, ¿sí? El evento ya se produjo. Yo lo que necesito hacer como personal de salud es evitar que muera, ¿sí? Por una hemorragia no controlada. Y la prevención terciaria es la fase post-evento, esto ustedes ya lo vieron, que es donde acá lo que se va a buscar es trabajar sobre la rehabilitación y en un intento de minimizar las secuelas que pudiera tener esa persona. Mm. Todo esto que venimos hablando, la situación problema, ¿sí? Los números, la definición de trauma, este concepto de prevención nos lleva a esto que se llama matriz de Haddon, ¿sí? La matriz de Haddon, Haddon era un médico de Estados Unidos que en la década del 70 se entró a preguntar de qué manera se podían mejorar los números en todo lo vinculado a incidentes viales. Y tomando esto de las prevenciones primaria, secundaria y terciaria, y viendo los distintos factores que están involucrados, ¿sí? Decidió hacer un análisis de los mismos. Yo para que lo tengan en cuenta esto no lo tomamos de memoria, si nosotros nos cruzamos en el final con alguno de ustedes, no le vamos a pedir que repita que memorice y repita este cuadrito que están viendo acá. Si el concepto de la matriz de Haddon es que trata de identificar aquellos factores de riesgo para los cuales se pueden llegar a brindar medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Fíjense en el caso de la persona, ¿sí? El factor de riesgo para multiplicar las probabilidades de que se produzca un evento sería el consumo de drogas, lo que plantea en el caso problema la pediatra neonatóloga, a la cual le daban positivos los exámenes de orina, ¿sí? Los exámenes de orina con respecto a la marihuana. Lo otro que habla es de experiencia al volante, y sí, la verdad que un niño menor de 11 años es poco probable que sea
un experto, ¿sí? Como para andar conduciendo una moto. Otras cosas sería el consumo de alcohol, la fatiga. En el caso del vehículo, siempre estamos hablando de la fase prevento. La velocidad, la inestabilidad, sistema de frenos, ruedas, medio ambiente, diseño de la calle, si las condiciones climáticas, si llueve o no, y la legislación, el exceso de velocidad, el uso de casco, etcétera. En la fase evento, sí, ya se produjo el evento, ya fracasó la prevención primaria, ya el nene tuvo acceso a la moto, ya los otros nenes tuvieron acceso a la marihuana, ¿sí? Siempre tomando como base este problema, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tratar de que las lesiones no sean tan graves, ¿sí? Y en un intento de minimizar las secuelas de las mismas. Insisto, acá lo que buscamos nosotros en la matriz de Haddon es que sepan el concepto. Y acuérdense que el factor de riesgo es un multiplicador de chances. Aumenta las chances de que un grupo de personas que comparten una característica en común terminen teniendo algún evento, ¿sí? En este caso hablamos de lesiones, ese sería el evento, ¿no? Bien, ahora, una vez que fracasó nuestra prevención primaria, sobre todo, se produce la lesión, ¿sí? Y ahí tenemos dos tipos de asistencia para nuestro paciente: la atención prehospitalaria por servicios de emergencia prehospitalario y en la calle, en la vía pública, en el domicilio de la persona, en un club, donde sea. Y después tenemos la atención hospitalaria, que es cuando se pudo trasladar al paciente, ya sea porque lo trasladaron los propios familiares o un servicio de emergencia prehospitalario. La única particularidad en esta cadena, en esta secuencia de actuación, es que a veces aparece esta figura del primer respondedor. El primer respondedor generalmente es gente de la comunidad, ¿sí? Que tiene nociones de conceptos o maneja conceptos médicos o de primeros auxilios, que puede ayudar o sabe qué hacer hasta que llegue con la persona, hasta que llegue el personal adecuado, ¿sí? Entonces, todo esto acá, lo que comparten, la atención prehospitalaria y hospitalaria, es que se busca una rápida valoración inicial, ¿sí? Valoración inicial, evaluación primaria, evaluación inicial son distintos nombres y todos significan lo mismo, sumada a una reanimación. Cuando aplicamos evaluación inicial, revisión primaria, insisto, todo significa lo mismo, ¿sí? Lo que estamos tratando de buscar son problemas que pueden afectar la vida, comprometer la vida de la persona de manera inmediata. Pero no solamente con este procedimiento, que es el famoso A, B, C, D, no solamente con este procedimiento buscamos detectar las lesiones que pudieran comprometer la vida de nuestro paciente de manera inmediata, sino que también hay que resolverlas, ¿sí? A eso hace referencia a reanimación. Les aclaro eso porque en este contexto la reanimación no hace referencia a reanimación cardiopulmonar o RCP, ¿sí? Y después tenemos la evaluación secundaria, que se llama así, o examen secundario más detallado. Ya acá se superó la etapa de emergencia, ¿sí? Y tenemos un poco más de tiempo para recabar mucha más información acerca de cuáles son los eventos, no, perdón, cuáles han sido los disparadores que nos han conducido a este evento, ¿sí? Entonces, en definitiva, las etapas de la atención del trauma se dividen en la escena, durante el traslado primario, es decir, desde la escena hasta el intrahospitalario, la recepción hospitalaria y el traslado secundario con algunas características. En la escena, sí, tenemos que tener una escena segura del personal de salud para poder actuar, ¿sí? Hay que hacer una revisión barra evaluación primaria, ver que la vía esté permeable, adecuada oxigenación, control de hemorragias externas y determinar si es crítico o no este paciente y movilizar si fuera necesario. Por ejemplo, en el caso de una colisión vehicular moto-auto, donde la persona tuvo un traumatismo de cráneo e iba sin casco, ¿sí? Ese paciente tengo que sospechar que tiene una lesión cervical asociada, por lo tanto debo inmovilizar. Ahí van a ver ustedes en la vía pública que se usan las tablas y los collares, ¿sí? El traslado primario, que consiste en llevarlo al hospital, ya sea, a veces ocurre que lo llevan los familiares, otras veces lo llevan los servicios de emergencia, y en el hospital hay que hacer lo mismo. Una vez que ingresa el paciente, revisarlo, hacer una evaluación inicial o una valoración inicial, reanimación, insisto con el concepto de reanimación, detectamos problemas y tratamos de resolverlo. Acá se agrega, a diferencia del prehospitalario, la posibilidad de pedir exámenes complementarios y tener un enfoque más diagnóstico. Y cuando uno habla de traslado secundario, puede ser que pase de la sala de guardia a terapia intensiva, ¿sí? O que vaya de un hospital de menor complejidad a uno de mayor complejidad para continuar tratamiento
o diagnóstico, ¿sí? Todo esto que vengo hablando, ¿sí? Se resume en esto acá. De inicio, insisto, la idea es que ustedes se familiaricen con con esta terminología, no buscamos que sepan esto de entrada, ¿sí? Lo profundizamos más que nada en cuarto año. Pero bueno, sepan que es cuando uno habla de evaluación inicial, de revisión primaria, sí, está hablando de estas letras. Lo clásico siempre fue estudiar con las siglas A, B, C, D y E, donde hace referencia a la vía aérea, ¿sí? Junto con restringir la movilidad de la columna cervical, sospechando que nuestro paciente tiene una lesión cervical asociada. La B hace referencia a ventilación, ¿sí? La C a circulación y control de hemorragias. Hemorragias de tipo no exsanguinante, ¿sí? O sea, hemorragias, por ejemplo, venosas, varicosas. La evaluación neurológica y la E, la exposición corporal y control de la hipotermia. ¿Por qué control de la hipotermia? Porque la hipotermia es un, junto, junto con a la hipoxia, junto a la coagulopatía y junto a la hipocalcemia, conforman lo que se llama el diamante letal, o sea, empobrecen el pronóstico, la presencia de estos elementos ensombrecen el pronóstico del paciente politraumatizado, ¿sí? Por eso habla de control de hipotermia. Y hace algunos años se agregó la palabra X, la letra X, perdón, que ante una hemorragia exsanguinante, por ejemplo, una laceración de la arteria femoral en muslo, algunos de los que está asistiendo al paciente tienen que poner todos sus esfuerzos en detener esa hemorragia exsanguinante, en controlarla. ¿Por qué? Porque de no hacer nada, en 3, 4 minutos el paciente va a perder prácticamente toda su volemia en esa lesión de la arteria femoral. Entonces, la verdad que si alguno de los que está asistiendo al paciente no logra el control de esa hemorragia, ¿sí? No vamos a tener paciente para aplicar la evaluación de A, B, C, D y E, ¿sí? No es que se hace una cosa o la otra, es algún miembro del equipo ante una hemorragia exsanguinante tiene que ir a detenerla mientras los otros seguimos aplicando el algoritmo. Pero bueno, es para que tengan un poco el concepto de cómo se evalúa un paciente traumatizado o politraumatizado. La excepción a esto, ¿sí? O el agregado de esto, se los marco acá porque no está en los libros clásicos como ser el ATLS o PH-TLS, son libros americanos que se enfocan en trauma. PH hace referencia al prehospitalario, ATLS hace referencia a lo intra más que nada, ¿sí? No ponen esta letra como un agregado, pero sepan ustedes que en algunos lugares van a encontrar la letra F, que hace referencia a manejo del dolor, y esa letra F hace referencia a fármacos, ¿sí? Lo particular que tiene la evaluación inicial, ¿sí? Es que se hace una tensión vertical y una tensión horizontal. ¿Qué quiere decir esto? La vertical es que evaluamos A, si tenemos un problema en A, lo resolvemos, después avanzamos a B, si hay un problema en B, después avanzamos a C y así sucesivamente. A eso se refiere con una tensión vertical. ¿Y por qué horizontal? Porque si somos 4 o 5, uno va a vía aérea o dos van a vía aérea, evalúan, resuelven problemas, mientras tanto otros están trabajando en la ventilación, mirando qué frecuencia respiratoria tiene el paciente, mirando la oximetría de pulso, y tal vez uno más va a controlar el pulso periférico, si existe, eh, si tiene una taquicardia o no, si hay hipotensión porque puede tomar la presión, qué pasa con el relleno capilar. A eso hace referencia a tensión horizontal, ¿sí? Que si bien trabajamos con el concepto A, B, C, D, y vos no podés evaluar uno sin haber evaluado el previo, detectado problemas y resolverlos, ¿sí? En la atención horizontal va a depender de cuánto seamos trabajando, ¿sí? Si somos 3, podremos hacer varias cosas a la vez, pero si somos 6, podremos hacer muchas más cosas, ¿sí? Entonces, todo esto para definir, ¿sí? Habíamos dado por ahí, usado la palabra de paciente crítico, ¿sí? El paciente crítico es aquel que tiene alteración en alguno de los componentes del ABC. En algunos lugares incluyen el D, el compromiso neurológico, ¿sí? Por lo tanto, el paciente crítico es un paciente emergente, está atravesando por una emergencia, y esto quiere decir que tiene alta probabilidad de muerte, de no mediar un tratamiento cuanto antes, precoz, o de quedar con secuelas, ¿sí? ¿Y qué hacer con los pacientes críticos? Hay que pensar rápido, hay que actuar rápido, hay que manejar la vía aérea
¿sí? Hay que controlar las hemorragias, colocar a veces accesos endovenosos, ¿sí? Tratar de que el daño no progrese. La lesión ya está puesta, ¿sí? Nosotros vamos a intentar de que no sea mayor. Cuando uno lee, ¿sí? Distintos tópicos, y acá en la Argentina, insisto, los que más trabajan con esto son la Fundación Trauma, liderada por este médico que yo les contaba, el doctor Jorge Neira, y tienen distintos puntos que permiten ver o analizar la calidad de atención de la asistencia en el contexto de trauma, ¿sí? Por ejemplo, analizan la estructura, los procesos y los resultados. La estructura hace referencia a nosotros, por ejemplo, recursos humanos preparados, capacitados, ¿sí? También hace referencia al acceso a los insumos, a la infraestructura. No es lo mismo un hospital de primer nivel que uno de tercero. No es lo mismo la ambulancia que el shock room de un hospital de tercera complejidad. Los procesos es la interacción entre el equipo de salud y el paciente, es decir, el cuidado del paciente. Y los resultados, obviamente, es lo que nos permite medir distintas opciones. Por ejemplo, ¿qué mortalidad tenemos en la ciudad de Santa Fe ocasionadas por colisiones vehiculares donde está involucrada una moto? Bueno, en el año 2023 tenemos X tasa. La idea es poder trabajar con medidas de prevención usando matriz de Haddon en un intento de mejorar esos números. Recuerden siempre que en medicina que aquello que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Siguiendo con las etapas del trauma, la prevención, acuérdense, fracasa, aparece la lesión, la etapa prehospitalaria, la etapa hospitalaria y la etapa de rehabilitación y reinserción social, ¿sí? Lo que tienen que recordar es que en las escenas prehospitalarias, ¿sí? Porque esto por ahí no lo conocen, por eso ponemos foco en esta parte, ¿sí? ¿Cuáles son los actores que uno puede encontrar en la escena prehospitalaria, es decir, en la vía pública, en el domicilio de las personas? La comunidad, esa figura que habíamos hablado de primer respondedor, que tiene noción sobre qué hacer hasta que llegue la ayuda con esa persona que está atravesando esta situación. Fuerzas de seguridad, bomberos, sanidad, ¿sí? Lo que sí, un repaso de lo que hace cada uno, ¿sí? Entonces las fuerzas, los bomberos, por ejemplo, hacen rescate de víctimas. Y esto tiene que quedar claro. El personal de salud, nosotros, en mi caso, ustedes el día de mañana no van a entrar a hacer rescate como muestran las películas, ¿sí? Esperan hasta que el rescate, por ejemplo, de un edificio que está colapsando, lo tienen que hacer bomberos, sacan al paciente y te lo entregan fuera de la zona de peligro. Conocer los peligros, tener elementos a quien los tengas. Por ejemplo, en el caso de una persona atrapada en un auto, poder abrir el auto para rescatar a la persona y traernos a nuestro lugar para que nosotros podamos trabajar, hacer una evaluación inicial, por ejemplo. Trabajar de manera coordinada con el resto de los equipos, ¿sí? Y conocer la etiología del evento. Con respecto a los equipos de seguridad, acá hacemos referencia a nuestra ciudad, por ejemplo, la policía, en algunos escenarios está gendarmería, prefectura naval, ¿sí? Tienen que establecer seguridad en la escena, por ejemplo, cortar el tránsito, contener a la gente, al público hostil, le decimos nosotros, que es el que nos quiere agredir, ¿sí? Ser enérgicos, coordinar comunicaciones, y después venimos nosotros, ¿sí? Conocer situación y relacionarla con los recursos, confeccionar triage. El triage es una herramienta que se pone en juego tanto en el intrahospitalario como en el prehospitalario cuando la demanda, ¿sí? Supera la posibilidad de los recursos, ¿sí? No viene al caso acá, es un tema amplio, complejo, pero sepa que es un procedimiento que permite clasificar a las víctimas, ¿sí? Según probabilidades de vida. Dirigir los procedimientos, eso es lo que hacemos con funciones de sanidad, ¿sí? Eso es para repasar un poco el concepto de física del trauma, donde hablábamos mecanismo lesional, donde hablábamos alteraciones anatómicas constantes dentro de la pregunta, o mejor dicho, dentro de la respuesta a esa famosa pregunta de si el trauma es una enfermedad, ¿sí? Fíjense, el conductor de este auto, ¿sí? Obviamente, en un choque frontal, si venía sin cinturón, lo más probable es que el pecho haya pegado contra el volante, ¿sí? Lo más probable es que la cabeza haya pegado contra el parabrisas. Si venías con cinturón y si tiene airbag, lo más probable es que haya sufrido, por un lado,
la desaceleración ocasionada por el cinturón de seguridad, pero por otro lado, el mecanismo contuso desencadenado por los airbags, ¿sí? Eso es física del trauma. Entonces, a este paciente que venía sin cinturón, yo sé que puede tener un trauma de cráneo, lesión cervical y que puede tener un trauma de tórax porque impactó contra contra el volante, ¿sí? Eso es referencia a evaluación en escena. Buscamos mecanismos lesionales, qué ha pasado y demás. Esto es, un poco en definitiva, la evaluación de la cinemática. Yo lo dejé así puesto, pero hoy se prefiere hablar de física del trauma, sépanlo, pero como todavía está arraigada este término, se los dejé puesto así. Se dice que la evaluación es un arte, es mirar, escuchar, tocar, pensar, ¿sí? Un axioma dentro de la medicina, que lo van a escuchar por ahí, no sé si ya lo han escuchado, lo van a escuchar a futuro, es que el que no entiende lo que busca, ¿sí? El que sabe, perdón, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. ¿Sí? Esa evaluación inicial, ¿sí? Junto con el mecanismo lesional, me va a permitir confeccionar una historia clínica y demás. ¿Sí? Y ahora habíamos hablado de, en la escena, equipos prehospitalarios con distintas fuerzas de seguridad, con distintas fuerzas de rescate, ¿sí? Después hemos hablado del traslado primario, que era desde la escena hasta un nosocomio, hasta el hospital, hasta el sector intrahospitalario, ¿sí? Esto ya está pautado, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, todos o la mayoría de los accidentes, las colisiones vehiculares, perdón, eh, con lesionados graves van al hospital Cuyen. ¿Por qué? Y porque es un hospital de tercer nivel donde cuenta con neurocirugía en el caso de la existencia de un hematoma subdural, cuenta con guardia de traumatología para solucionar el tema de una fractura, tiene cardiología por si hubo una conmoción cardíaca, ¿sí? Y así sucesivamente. Ya está pautado, eso es un protocolo. Cuando no tiene necesidad de tanta complejidad, se traslada al hospital Iturraspe. Sepan ustedes que de inicio en la ciudad de Santa Fe, los nosocomios privados no aceptan pacientes que puedan estar lesionados en el contexto de un siniestro vial, ¿sí? Dos conceptos más, ¿sí? Se dice que la mortalidad en pacientes en trauma exhibe una distribución trimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno analiza cuando uno analiza el gráfico, tiene tres picos esta curva. Un primer pico se produce en la escena, a los pocos minutos de haberse producido el evento. Por ejemplo, ¿sí? Una colisión vehicular de frente a alta velocidad, donde la persona tuvo una laceración de grandes vasos. Eso es poco probable, ¿sí? Que el equipo prehospitalario pueda llegar a tiempo. Muchas veces llega, si ustedes van a ver en los diarios, por ahí, en los medios de información, que cuando llegó el servicio de emergencia constataron que la persona había fallecido. Esas son la gran parte de los pacientes a los cuales no vamos a poder brindarle ningún tipo de servicio porque cuando lleguemos a la escena ya van a estar fallecidos. En un segundo pico de esta distribución trimodal de la mortalidad en el contexto de trauma, es donde más acción vamos a poder brindar nosotros como personal de salud, ¿sí? Acá hay que detectar esas lesiones a través de la evaluación inicial que comprometen la vida del paciente de manera inmediata, resolverlas, tanto en el medio pre como en el intra, ¿sí? Y se dice que la mortalidad disminuye o las chances de sobrevida aumenta siempre y cuando dentro de la primera hora, y esto la primera hora no es entendido como 60 minutos, pero sí se busca marcar un tiempo, tomar un punto de corte, ¿sí? La lectura que uno tiene que hacer de esto es que cuanto más rápido se diagnostiquen los problemas y se traten, mucho mejor para el paciente. Y otra cosa que tiene, ¿sí? Un segundo nada más. Otro concepto, otro concepto son el de los 10 minutos de platino en la escena. Este en el caso para el contexto prehospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Acá en la ciudad de Santa Fe, vos estás a 10 minutos del Cuyen, 8 minutos del Cuyen o del Iturraspe, de cualquier punto de la ciudad, yendo en la ambulancia en rojo, con sirenas, con balizas, etc. La verdad que si vos te quedás en la escena ante un paciente que tiene un sangrado arterial, ¿sí? Porque te pones en una posición de terco, de querer tener un acceso endovenoso y pasan 15, 20 minutos cuando tenías el hospital a 8, ¿sí? Las chances de que aparezcan complicaciones aumentan. Dicho otro concepto,
Algunos recomiendan que no debe demorarse más de 10 minutos en llegar a una escena, evaluar al paciente y cargarlo a través de cargarlo con distintos y a veces usar distintos dispositivos de inmovilización y trasladar en ambulancia, ¿sí? Hay dos escuelas en el mundo con respecto a lo prehospitalario. Por un lado tenemos la escuela anglosajona, que ellos plantean el concepto de cargar y llevar, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Y tenemos la escuela francesa, que ellos plantean el concepto de llegar a la escena, estabilizar al paciente y luego trasladar. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos escuelas? Que en la anglosajona no hay personal médico en la ambulancia y en la francesa sí, ¿sí? A- Acá en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Tenemos algo intermedio, por ejemplo en el público. Hay ambulancias donde van dotadas con un chofer y un enfermero. Entonces ahí se aplica el concepto anglosajón de cargar y llevar por una cuestión muy simple, por la legislación y las incumbencias del personal de enfermería en poder hacer determinados procedimientos y valoraciones. Y otras ambulancias sí se sigue la escuela francesa. ¿Por qué? Porque están medicalizadas y uno puede llegar y iniciar el tratamiento a tiempo cero y después trasladarlo, ¿sí? Eso para que sepan también. Ya casi terminamos, un poquito más de paciencia, ¿sí? Y tipos de transporte, estuvimos hablando, urgentes, programados, individuales, colectivos, asistido, no asistido, medicalizado, primario, secundario, que es el concepto que veníamos hablando. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que la posibilidad de sobrevida de las personas ante una emergencia traumática está vinculada con el tiempo que transcurre. Esto es clave. Desde el inicio del problema y la entrega del paciente al recurso asistencial más apropiado, ¿sí? Y otra cosa nada más, para ya terminar, el último concepto es paciente traumatizado es una cosa y paciente politraumatizado es otra. Hay definiciones, no se ponen de acuerdo, es una discusión histórica de qué es lo que pasa, pero sí sepan que paciente politraumatizado es aquel que tiene afectado dos o más sistemas de su organismo, que incluyen la cavidad torácica, el abdomen y la pelvis, ¿sí? Así que bueno, eso es para terminar un poco y para cerrar con la idea, lo que tiene